Bueno, pues nada, vamos a empezar ya. Yo creo que ya hemos dado un margencillo. Y nada, pues como siempre, bienvenidas a los encuentros del alumnado de Sexpol. Este es el tercero de los encuentros que estamos realizando. Ya os dije el primer día, en el primero, que vamos a hacer más de 60 de aquí a julio. Todo un desafío para nosotras y para el alumnado. La verdad es que es una pasada poder hacer estas tertulias, estos encuentros, ¿no? Donde poder compartir, aprender de todas y con temas tan diversos, ¿no? Y tan distintos. Y yo creo que puede ser unas super sesiones todas las tardes, de lunes a viernes casi. Y bueno, pues como siempre, recordaros que grabamos las sesiones y que, bueno, que si no vais a intervenir, pues que tengáis los micrófonos desactivados, ¿no? Para evitar ruidos y que se pueda distraer la persona que está haciendo la tertulia, en este caso Isabel. Y bueno, que si queréis preguntar algo, pues simplemente os desactiváis el sonido por si alguna aclaración, alguna cosita, y si no, al final de la sesión, de toda la charla o de toda la exposición que nos trae Isabel, pues vamos a abrir el espacio para que podamos charlar, compartir y contarnos cosas y aportar. Y bueno, pues ya sin más, os dejo con ella. Ella es Isabel Castro Puga. Es psicóloga, es educadora social en la inserción de personas con drogodependencia y patología dual y es coordinadora del programa de mentoring social para la inserción de mujeres refugiadas. Y nada, pues es un placer tenerla aquí con nosotras, cuando quieras. Vale, gracias, Clara. Antes de empezar os quería comentar que, bueno, que voy a compartir la pantalla, pero que se va a ver solo la presentación, entonces a vosotras en principio no os voy a ver. Entonces, si tenéis cualquier duda, eso, como os ha dicho, que activéis el audio y ya cambio la pantalla. Así que, a ver, no sé si está ahí. Compartir. Vale. Vale, pues nada, empezamos. Bueno, esta tertulia se llama I'm a Woman, no sé si tenéis curiosidad, pero es por una canción de los años 70 que me gusta mucho y para mí es como un himno feminista y bueno, si queréis luego la escuchamos porque la verdad que está muy bien. Y me gustaría crear un espacio para compartir la historia de varias mujeres que han sido perseguidas por su idea de sexualidad porque no encajaba con su cultura. Entonces, voy a intentar ser lo más fiel al testimonio de ellas. No quiero en ningún momento como inducir lo que es mi opinión, porque la verdad que he tenido bueno, pues una profunda inmersión en sus vidas y estoy ahora mismo como casi enlazada con ellas de forma íntima. Y luego también me gustaría crear un espacio de debate, ¿vale? Entonces, cualquier duda o cualquier cosa, pues ya me vais comentando, ¿vale? Bueno, para empezar me gustaría hablar de Deborah Feldman, que no sé si os suena o la conocéis. Se ha hecho conocida en los últimos años por la publicación de su autobiografía, en la que relata su vida dentro de una comunidad hasídica Satmar en Williamsburg, en Brooklyn, que si no estáis muy familiarizados con el concepto, es una comunidad judía ortodoxa. De hecho, a raíz de su historia, a raíz de su biografía, se ha hecho una serie en Netflix que se llama Unorthodox, que no sé si la habéis escuchado o la habéis visto tal, pero bueno, que ha tenido bastante éxito este año. Bueno, ella fue criada en esta comunidad por sus abuelos, que eran supervivientes del Holocausto, porque su madre fue expulsada de la comunidad, cosa que a ella se le ocultó, a ella le dijo que la abandonaron y descubrió años después que había sido expulsada por ser lesbiana. Y además lo descubrió de una forma bastante curiosa que si queréis, bueno, pues lo os comento. Y su padre estaba incapacitado para la crianza, por lo que, bueno, le criaron sus abuelos. Durante su niñez le impusieron normas muy rígidas, de las cuales me gustaría compartir algunas que para mí tienen relevancia porque luego tienen consecuencias de cara a la forma de relacionarse de ella con el resto de la gente y tal, que es como cuenta ella dentro de su testimonio. Entonces, dentro de las normas que tenía ella en la comunidad, las mujeres no podían confraternizar con hombres, no podían tocar a hombres, no podían tocarse entre sí, no podían cantar en voz alta, esto es exclusivo de las mujeres, y no podían mostrar su cuerpo. Lo que le hacía sentir vergüenza, le hacía como contemplar su cuerpo, es una parte muy desde el desconocimiento, no trabajaban en la exploración ni nada. La educación era bastante represiva en este sentido.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención explorando la vida de Débora es el cómo se plantea dentro de la comunidad la menstruación. La menstruación está entendida desde un punto muy negativo. Se entiende como la impureza de la mujer. De hecho, ella en el libro relata, bueno, porque también ha escrito un libro que luego os comentaré también, relata cuando tiene su primera menstruación, cómo lo comparte con su abuela y ella le transmite que tiene que ocultarlo, que, bueno, que tiene que ser discreta cuando tenga ese tipo, esa situación o, bueno, lo ven siempre desde un punto muy, desde el tabú. De hecho, tienen como varias normas al respecto. Cuando hay una festividad dentro del templo, las mujeres no pueden ir por si tuvieran la menstruación en ese momento porque consideran que es una impureza dentro de un lugar sagrado. En el momento de su boda, a las mujeres se les dan anticonceptivos para evitar que menstruen ese día. Y además tienen un sistema o un ritual en el que a las mujeres se les dan 14 pañuelos blancos porque consideran que su etapa de impureza constituye 2 semanas al mes. Entonces, el momento que acaba su ciclo menstrual, ellas deben demostrar durante 7 días que están puras, por lo tanto deben introducirse 2 veces al día esos pañuelos en la vagina y sacarlos limpios. Una vez pasan esos 7 días, van al mikvah, se dan un baño y ya se considera que están puras y pueden volver a tocar a sus maridos, porque cuando están casadas y sucede esto, no se les permite tocar al marido, no se les permite ni siquiera pasarles un objeto, bueno, mucho menos confraternizar de ninguna manera. Entonces, bueno, es como su parte de castigo por ser mujeres. Lo digo así porque es como se contempla dentro de la comunidad. Bueno, total, ella crece en este contexto. Durante toda esta etapa, el testimonio de ella comenta que lo vive desde un punto positivo. Al final es su enseñanza, al final es lo que aprende y no lo está aceptando como algo negativo. Sin embargo, tiene vivencias que no entiende. Una de ellas es un momento en el que un primo suyo, Moshe, intenta abusar de ella, siente vergüenza sobre lo que ha sucedido, no es capaz de transmitirlo. En el momento que lo transmite, bueno, pues le dicen que no tiene importancia, que los hombres son así y que, bueno, que tiene que tener cuidado sobre cómo mostrarse. Para que os hagáis un poco una idea de la mentalidad que hay detrás de toda esta comunidad o estos rituales o estas creencias, ¿vale? Bueno, a medida que va creciendo, sus abuelos conciertan un matrimonio con este señor de aquí, que no sé si se llama Eli. Y entonces ahí es cuando para ella empieza a haber un cambio respecto a la educación que había recibido hasta ese momento, porque pasa a ser, digamos, mujer. En ese momento, perdón, es que estoy oyendo ahí. Vale, nada. Perdonad. Nada, en ese momento le conciertan el matrimonio. Ella tiene que le asignan una mujer que le va a enseñar lo que es la práctica sexual que tiene que hacer después de ello y tal y como está contemplada dentro de la comunidad, la práctica sexual se dirige exclusivamente a la penetración. Entonces ella como mujer tiene que permitir que la penetren porque su objetivo vital es tener hijos para la comunidad. No puede ver a su marido, solo puede verlo a solas una vez están casados. Y una de las cosas que me parecen muy curiosas dentro del ritual es que tienen que rapar a las mujeres, porque consideran que el pelo es una forma de, digamos, pecaminosa, que extiende la belleza de la mujer y que debe ser solo exclusiva para sus maridos, por lo tanto no pueden mostrar el pelo a otras personas. Tienen que tenerlo rapado o bien tapado con un pañuelo. Bueno, en el momento en el que ella se casa, tiene que consumar el matrimonio y entonces accede a tener relaciones sexuales, lo que para ella supone una situación muy traumática porque basada en la educación que ya os había comentado, al final acaban siendo encuentros sexuales forzados, básicamente, y bajo mi punto de vista violaciones. Voy a intentar no sesgarme, pero bueno, ella lo describe de esa manera, lógicamente. Y para que os hagáis un poco una idea, me gustaría leeros un extracto del libro donde explica un poco cuál es la mentalidad que hay detrás
de estas prácticas. Los hombres hasides tienen prohibido masturbarse, cosa que Eli no se cansa de recordarme. Como consecuencia de esa regla, me explica que estoy obligada a satisfacerlo para que su frustración sexual no vaya más. Si me niego, estaría empujándolo a pecar, lo cual me haría cargar a mí con el peso de sus malas obras. Temo sus sesiones de frotamientos, más que los intentos de penetración en sí. En esos momentos en que me quedo encogida e inmóvil bajo los restregones de su cuerpo, siento que mi dignidad y mi autoestima se esfuman. Sé que si accedo a tener sexo con él será más fácil y me permitirá hacer más cosas. Bueno, al final, después de varias relaciones sexuales forzadas, bueno, violaciones, ella se queda embarazada. Y en el momento en el que se queda embarazada, entiende que tiene una responsabilidad más allá de ella misma y entonces quiere abandonar la comunidad porque no quiere que su hijo reciba la educación que le habían dado a ella y porque, bueno, empezó a descubrir este tipo de represión y todo esto. Entonces, nada, convence al marido, se mudan y al final le acaba abandonando y se va con el hijo. El motivo por el que publica el libro y se convierte en figura pública es porque es la única mujer dentro de esta comunidad a la que le han permitido mantener la custodia de su hijo. Entonces, tener este libro para ella es como un salvoconducto o una forma de garantizar que no le vayan a quitar la custodia. Por eso difunde su historia y comenta pues eso, las normas que hay dentro de la comunidad, porque dentro de la comunidad existe digamos, un muro de silencio donde no quieren que el resto de la gente sepa el tipo de rituales o las costumbres que tienen. El momento que abandona, su familia la llama para decirle que están haciendo su lápida, que quieren que se suicide porque quieren bailar sobre su tumba y hacen varios blogs y entradas en internet donde la acusan de ser traidora, antisemita y la comparan con Goebbels. Para que veáis un poco hasta qué nivel digamos, de extremismo llega toda esta situación. Bueno, a continuación voy a hablar de Megumi Igarashi, que es una artista japonesa. Es conocida como la artista de la vagina a raíz de 2014, cuando la detuvieron y se hizo conocida su detención en muchas partes del mundo. Ella se considera una activista multidisciplinar, intenta incluir lo que es la genitalidad femenina como una forma de expresión de arte e intenta romper tabúes que existen dentro de la sociedad japonesa, porque denuncia que hay una contradicción cultural dentro de su propio país. Como podéis ver en la imagen, esto es un molde de su vulva y encima representado la escena del tsunami de Fukushima, que es otro concepto tabú dentro de Japón. Bueno, empieza a realizar determinados objetos comunes, como vamos a decir, fundas de móviles, llaveros, este muñequito con forma de genitales femeninos y impulsa un proyecto en el que quiere construir un kayak con la forma de su vulva. Para ello hace un crowdfunding, perdonad mi inglés, y nada, pide financiación a distintas personas para hacer una impresión 3D. A cambio de la financiación, envía los datos informáticos de su vulva a las personas que han contribuido para hacer dicha impresión. Y en ese momento es arrestada por 10 policías en su casa, porque dentro de Japón hay una ley que impide la distribución de material obsceno, pero no especifican qué se considera obsceno dentro de esa ley. Bueno, para que veáis un poco la contradicción cultural que supone, os quiero enseñar un vídeo donde aparece la festividad de la fertilidad en la religión sintoísta, para que veáis la contradicción que existe. Sí que es verdad que a priori, como dice Megumi, en Japón se entiende que la sexualidad se vive de una forma libre y abierta, cuando realmente hay un tabú muy profundo sobre los genitales, en concreto femeninos, y ahora entenderéis por qué. Espera un momentillo que os comparto el vídeo. Vale, perdonad que no sabía que no me estabais viendo. Vale. A ver, un segundo que se me ha ido esto. Ay, mierda. Ay, no sé si voy a poder verlo.
perdonad. Vale, ya sé dónde está, hasta aquí. Vale. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Ay, no podéis verlo. No lo creo. Bueno, pues nada. Nada, no, perdona, no se puede ver el vídeo, no me lo permite por las restricciones de Movistar, es de un documental, perdón. Bueno, el caso es, la festividad esta sobre la fertilidad al final es una procesión donde llevan o transportan un pene gigante bajo palio y celebran los genitales masculinos por todo lo alto. Entonces, bueno, es bastante llamativo que en un país donde este tipo de celebraciones se lleven a cabo, el arte de Megumi sea tan censurado. Una de las cosas que ella también... ¿Se me ve? Se me ve, vale. Una de las cosas que ella también destaca es que la educación sexual se basa sobre todo en la pornografía y que las mujeres al final dentro de la sociedad tienen una figura bastante secundaria, les interesa que estén calladas, que sean sumisas y que dentro de esa pornografía se las objetiviza mucho. Entonces, los hombres al final la idea que tienen de sexualidad o de sexo respecto al sexo se centra mucho en prácticas bastante agresivas y violentas donde la mujer es un mero objeto. Dicho esto, una vez que la detienen, pasa una semana bajo custodia y la liberan a cambio de que borre los datos de esta impresión 3D que quiso llevar a cabo y se queda como pendiente de un juicio. 6 meses después la vuelven a detener porque en el sex shop de una amiga decide exponer distintas figuras como la que veis aquí sobre su vulva. Nuevamente pasa 3 semanas en custodia y al final acaban concluyendo después del juicio que tiene que pagar una multa de 3.000 euros por haber distribuido este tipo de imágenes. Bueno, recurre y al final este verano, en 2020, pues le confirmaron la sentencia y al final sí que tiene que pagar esta multa. Como respuesta a todo esto, ella decide hacer un cómic que lo llama Obscenidad, donde podéis ver aquí una página un poco que explica la situación, es bastante graciosa, ella lleva todo el activismo a través del humor también. Y en ella explica pues lo que es su detención y todo lo que ha vivido. Os recomiendo que lo veáis porque es muy curioso. En el momento en el que ella le confirma la sentencia, le preguntan cómo lo ha vivido y ella dice que se ha divertido bastante. O sea que, bueno, para que veáis un poco el carácter o la idea que tiene Megumi detrás de todo este revuelo que ha vivido. Una pena que no podáis ver el vídeo, de verdad. Bueno, continúo con la historia de Leila Hassain, que es una mujer de origen somalí que vive en Londres y que es víctima de la mutilación genital femenina. Bueno, ella cuando tenía 7 años se dio como una especie de fiesta en su casa que ella no entendía muy bien, que era como un cumpleaños o algo así, no llegaba a entender un poco en qué sentido tenía la celebración, hasta que escucha a su hermana gritar en la habitación de al lado y posteriormente se la llevan a ella a la fuerza, la abren de piernas y mutilan sus genitales. Después de eso recuerda cómo una niña en el colegio le pregunta si se lo han hecho. Ella dice que sí y entonces la respuesta de la niña es que ya pueden jugar con ella. Con esto quiero decir que al final el alcance de la mutilación genital femenina dentro de determinadas comunidades es muy fuerte, el arraigo que hay y que conlleva castigo social en el caso de que no se lleven ese tipo de prácticas. Y es lo que intentaba escribir Leila con esta experiencia. Hasta entonces ella lo entiende de esa manera. Sí que es verdad que expresa que sentía mucha confusión porque fue algo muy traumático y que le hizo mucho daño, por supuesto. Y
y que no entendía que fuera a manos de personas en las que ella confiaba, como puede ser su madre, sus tíos, su familia, etcétera. Entonces, bueno, para ella fue bastante duro. No es hasta los 22 años que se queda embarazada y tiene a su hija, cuando va a una revisión ginecológica y la profesional le pregunta qué tal ha vivido el embarazo. Entonces ella expresa que lo ha vivido de una forma traumática, que lo ha vivido de forma muy negativa, y ahí es cuando la profesional le dice que sí ha vivido la mutilación genital. Ella expresa que sí y le dicen que lo que está viviendo son flashbacks, que en el momento en el que tiene una revisión ginecológica vuelve a ese momento, y cuando tiene prácticas sexuales o ese tipo de cosas relacionadas tiene como esas regresiones. El momento en el que ya cae en eso tiene como una catarsis personal y empieza a hacer activismo para evitar que continúe la mutilación genital femenina. Crea el proyecto Dahlia Project, que tenéis aquí el link, si no luego os comparto toda la información, que es un espacio seguro para las víctimas de esta práctica, para que puedan ser asesoradas, para que puedan tener terapia, compartir sus experiencias, etc. Ella, una de las cosas que valora como muy importantes es el cambiar el lenguaje alrededor de la mutilación genital femenina. Ella considera que se debe dejar de plantear que la mutilación es una práctica cultural, ya que no tiene nada que ver con la cultura, sino que es una práctica que está más relacionada con una violación que con algo característico de su país. Ella defiende la cultura somalí por encima de todo, pero considera que esto no puede estar relacionado con algo cultural o algo religioso. Además, que cree que el concepto de mutilación es bastante suave para lo que realmente es, porque al ser una persona adulta accediendo a los genitales de un niño con un cuchillo, pues prefiere denominarlo como una violación a un menor. Considera que es una práctica que está muy arraigada dentro de determinadas culturas, que entiende por qué se valora de esa manera, pero que es una forma de controlar la sexualidad de la mujer. De hecho, ella, cuando entra en este proceso, siente cierto enfado hacia su madre, porque no entiende cómo ella fue capaz de permitir que hicieran esa práctica con sus hijas, hasta que se da cuenta que se trata de un proceso de aprendizaje y ve que las mujeres son juzgadas como madres si no hacen eso a sus hijas, se les considera malas madres. Y en el caso de los hombres se cuestiona su hombría si no están con mujeres que han sufrido esta práctica. Entonces, bueno, ella decide hacer un poco, dar la vuelta, hacer educación, y de hecho, bueno, no os voy a poder poner el vídeo, pero bueno, de hecho aquí abajo veis otro proyecto que tiene ella que se llama Engage Generation, donde coge a jóvenes que pertenecen a este tipo de culturas, donde se sigue haciendo este tipo de prácticas con sus hermanas, con sus amigas, con sus madres, y les explica, como veis aquí, en qué consiste los tipos de mutilación. Si queréis os lo explico un poco, bueno, os lo explico directamente. La mutilación genital 1 consiste en desgarrar el clítoris, directamente se introduce ahí, se permite que se sangre y luego lo cortan desde la zona media, digamos, desde aquí. Luego está la que cortan los labios completamente, además del clítoris, y otra en la que cosen los labios hasta dejar un agujero pequeñito aquí y impedir que puedan tener esa parte de digamos, placer sexual. Bueno, el vídeo es muy llamativo, luego os lo mandaré para que lo veáis porque tiene mucho impacto. Dentro de esta práctica me gustaría leeros algunas consecuencias que tienen a corto y a largo plazo, porque me parecen bastante potentes. A corto plazo, no os olvidéis que hablamos en la mayoría de los casos de menores, suponen un dolor intenso, hemorragia, inflamación de tejidos, fiebre, infección, problema urinario, estadio de shock e incluso la muerte, en más casos de los que pensamos. Infecciones a largo plazo sufren infecciones urinarias, problemas vaginales, problemas menstruales, tejido cicatrizal, tienen que volver a intervenirse durante
más veces para hacer una reconstrucción genital y además de procesos psicológicos. Sufren depresión social, consideran que es una preparación para la vida marital, entonces todas aquellas que no tienen esa práctica son castigadas por el grupo. Consideran que es una práctica que asegura la virginidad, además de la fidelidad por parte de las mujeres. Aumenta la posibilidad de encontrar marido y está muy relacionado con determinadas creencias religiosas. Bueno, esto es un poco para que veáis el alcance, porque al final es una práctica que tenemos un poco, creo que, olvidada o una lucha que está bastante invisibilizada ahora mismo. Aquí tenéis a Leila, se fue también a una tribu masái en Kenia, donde abre un debate entre los patriarcas y las mujeres sobre cómo consideran la mutilación genital. Sorprendentemente, los hombres están abiertos al debate y todas estas mujeres que veis aquí han sufrido la práctica, pero se niegan a continuarla con sus hijas. Además, Leila decide hacer otro proyecto que se llama Face of Defiance con el fotógrafo Jason Ashwood, donde fotografían a supervivientes de la mutilación genital y cuentan su testimonio. Aquí tenéis de izquierda a derecha a Hod Ali, que tiene un tipo de mutilación genital, el tipo 3, donde se ha cosido prácticamente todos los genitales y se han extirpado los labios, y eso le impide tener hijos, por lo tanto decidió dedicarse a la enfermería para prevenir este tipo de problemas y ayudar dentro de su familia para impedir que sus sobrinas vivieran esta práctica. Luego está J.K. Frederick, que ha creado el espacio de I'm Skin para que puedan contar su testimonio a otras mujeres. Fatoumata Diatta, que es una profesora que se dedica a la prevención en zonas de riesgo, y Aisha Edon, que se dedica a contar su testimonio para concienciar. Vale. A nivel práctico, en la vida diaria, al final Leila ha tenido muchas consecuencias y persecución por parte de la comunidad dentro de Londres. Ha tenido que mudarse en 3 ocasiones, su casa tiene que tener vigilancia, ha tenido que poner alarmas, su hija está aislada del resto digamos, del grupo social porque no quiere llevar a cabo la práctica, y ha tenido agresiones físicas y varios insultos y amenazas por la calle en presencia de su hija incluso. Para que tengáis un poco en cuenta hasta qué punto es arriesgado luchar por este tipo de causas. Me gustaría continuar con la historia de Doris Wagner, que es una ex monja que perteneció a una... Bueno, no sé si me estáis siguiendo hasta ahora. Vale, sí, me seguís viendo. Perdón, es que veo que como estoy así desconectada, voy mirando. ¿Puedes comentar el nombre del vídeo para verlo en otro momento? Sí, claro. Luego abajo tengo varias referencias, os dejo toda la información sobre la documentación y dejo también mi correo por si queréis ampliar, ¿vale? Así que bueno, luego os voy contando. Si no hay ninguna duda, yo sigo, le doy carrete. Vale, os quería comentar la historia de Doris Wagner, que es una ex monja que estuvo dentro de una comunidad en Roma. Bueno, estoy diciendo comunidad un montón, digamos, en un convento, claramente. En un convento en Roma que tenía la peculiaridad que era un grupo mixto, digamos, estaban conviviendo tanto mujeres como hombres. Ella comenta que cuando entra, la superiora le advierte que tiene que tener cuidado con su cuerpo, que tiene que taparlo, que tiene que al final es responsabilidad de las mujeres que los hombres no tengan tentaciones. Y ella lo entiende de esa manera. Explica cómo dentro del convento, que la responsabilidad está dentro de la mujer, que deben sentir vergüenza sobre su cuerpo y que hay un pensamiento único. Ella lo valora como una pérdida total de identidad. Bueno, estando dentro del convento, mientras está confesando, uno de los curas intenta abusar de ella y otro la viola en reiteradas ocasiones, describiendo ella que incluso casi estuvo a punto de morir por estas violaciones reiteradas. El discurso que había dentro del convento es que era más importante la virginidad espiritual que el cuerpo. Entonces, que el espíritu es lo que hay que cuidar. Pasado un tiempo, ella siente mucha vergüenza por toda esta experiencia
le cuesta mucho comunicarlo y al final se lo dice a la Madre Superiora. Y la respuesta que tiene la Madre Superiora es gritarla, enfadarse con ella y una vez se tranquiliza, le da un abrazo y le dice que la perdona. Es decir, es culpa exclusivamente de ella todo lo que le sucedió. Bueno, en ese momento ella decide que necesita salir de ahí. Por suerte, a los años la permiten estudiar, lo que le da cierta independencia y la deja salir del convento y lleva a cabo unas denuncias en contra de estos curas. Además de denunciarlas, digamos, por la policía, hace una denuncia en el Vaticano que, por supuesto, no se escucha, no contestan, en varias ocasiones no responden a su petición. Antes de eso, ella comenta que en un momento concreto, después de haber explicado todo lo que le había pasado y ver la respuesta que había tenido, tenían que ir al Vaticano a una celebración y sintió la tentación de suicidarse, pero por suerte decidió, bueno, pues salir de allí y denunciar. Hace 2 denuncias. La denuncia por el abuso sexual dentro de la confesión se queda en nada, le dicen que bueno, absolven al cura, y el de las reiteradas violaciones hace una denuncia en Alemania y otra en Austria. En Austria dicen que no existen suficientes pruebas y en Alemania dicen que el sexo que mantuvo era consensuado. Por lo tanto, al final a ella no le resuelven nada, no la ayudan y la dejan a su suerte después de todo lo que había vivido. Por suerte se encuentra con una profesora de Derecho Canónico que le ayuda a hacer visible toda su experiencia para poder concienciar sobre la estructura patriarcal que existe dentro de la Iglesia. Ella defiende que al final hay un trasfondo detrás de la cantidad de abusos sexuales que hay dentro de la Iglesia, que hay un número muy grande de mujeres que viven esto y que al final es todo muy opaco y está todo muy oculto. Decide publicar un libro para, bueno, ya que no ha podido ganar la denuncia porque, por desgracia, vivimos una sociedad totalmente patriarcal y la mujer tiene que demostrar muchas cosas para que se le crea, decide publicar un libro donde explica todo lo que le ha pasado, donde da el nombre de estos curas y así evitar que su imagen pública esté tan limpia siendo como son. Entonces, bueno, por lo menos supone un revuelo para ellos. En ese momento no tiene ninguna repercusión. A día de hoy ambos han abandonado lo que es la vida eclesiástica. Luego, una de las reflexiones que me han gustado mucho sobre Doris, bueno, y que hace Doris sobre la estructura dentro de la Iglesia, es las obligaciones que tenemos las mujeres según la perspectiva eclesiástica respecto a los hombres. Como a las mujeres no se les permite ni siquiera pecar, con ese ejemplo de la Virgen María, de puritanismo, de pureza, de tal, mientras que los hombres pueden ser perfectamente pecadores, igualmente van a ser santos. Entonces ella defiende, basándose en esa idea, que eso transgrede y que eso al final, pues, es el resultado de que la estructura de la Iglesia sea así. Bueno, os iba a poner el libro, lo que pasa es que está en alemán. Yo personalmente no tengo un alemán fluido, pero bueno, si alguno se aventura, tengo la referencia también, ya os la daré. Bueno, continúo. Bueno, ahora os voy a hablar de Vitika Yadav, que es una mujer india. No sé si voy aceleradísima. Bueno, es que como tampoco tengo mucha respuesta. Bueno, es una mujer india que ha sido criada en todo lo que eso conlleva. Ella, una de las cosas que señala es que dentro de su cultura la mujer es considerada como una carga, asesinan a niñas casi todos los días, cada 2 horas existen violaciones. Hace poco unos políticos hicieron una declaración en la que exculpaban a los hombres respecto a las violaciones, decían que si los hombres violan es porque son hombres y que no se les puede culpar por eso. Hay además una idea de que la mujer tiene que responsabilizarse de su cuerpo, tiene que taparlo y que como es un objeto de placer,
ella es la que tiene que procurar que no le suceda nada. Hace mucho énfasis en cómo la pornografía es el tipo de educación que tienen la mayoría de los hombres y que aun siendo un país, el país del Kama Sutra, digamos, donde el placer se supone que debería ser algo como menos tabú, no se lleva a cabo ningún tipo de concienciación sobre lo que es el consentimiento, sobre el placer de la mujer, sobre, bueno, educación sexual, al fin y al cabo. Entonces ella decide crear una plataforma virtual que se llama Love Matters para concienciar a la juventud y concienciar a, bueno, en general a la población sobre una educación sexual sana y sobre todas las estadísticas terribles que está habiendo dentro de su país. Quería señalaros, bueno, por si queréis profundizar un poco en el contexto de lo que es la India, hay otro proyecto que ha sido llevado a cabo por una monja española que lleva muchos años, que se llama Creative Handicrafts, y que existe este libro, que bueno, luego os lo dejaré ahí también apuntado, donde explica mucho el contexto de la India, sobre todo está centrado en mujeres de clases deprimidas y habla de determinadas prácticas que a mí me llaman mucho la atención porque, bueno, no es hasta 2014 cuando se deja de hacer la práctica de los 2 dedos en India, que no sé si la conocéis, pero en el caso de, bueno, se deja de hacer, digamos, en grandes ciudades. Todavía en zonas rurales hay determinados sitios donde se mantiene. Cuando una mujer denuncia una violación, el policía o bien el médico introduce 2 dedos dentro de su vagina y valora cuál es la, digamos, cómo de dilatada está o cuánta lubricación tiene para saber si es una mujer que practica sexo de forma reiterada o si ha accedido o no. Y eso es la forma de calibrar si esa mujer ha sido violada o no, para que veáis el nivel que se puede manejar. Bueno, quitando este paréntesis, nada, ella crea la plataforma de Love Matters, hace además performance en la vía pública donde pues escenifica las consecuencias sobre las violaciones y sobre toda esta cultura machista y basada en una pornografía, bueno, pues un poco como decía Megumi respecto a Japón. Bueno, también hace varias charlas TED. Si queréis tenéis aquí también su enlace que va directo a los proyectos y este proyecto ha sido tal éxito que se ha trasladado a otros países como Egipto, Países Bajos, México, Venezuela y otros que no me acuerdo, pero bueno, varios países para que veáis el alcance que ha tenido el proyecto de Lítica. Bueno, uno de los miedos que tenía yo con esta presentación es que se planteara que al hablar de mujeres que pertenecen a otros países, que yo pudiera tener una perspectiva etnocentrista en la que a lo mejor no le estoy dando, como que estoy criticando desde la perspectiva de mi propio país. Bueno, a ver, antes de esto quería comentaros un poco estadísticas sobre las distintas prácticas que hemos visto respecto a la mutilación genital femenina. Al menos 200 millones de mujeres y niñas se han visto involucradas en la práctica. Se calcula que cada año hay más de 3 millones de niñas que corren el riesgo de sufrirla y que se trata de un problema mundial, no es algo residual. Está en región occidental, oriental y nororiental de África, algunos países de Oriente Medio y Asia y en zonas migrantes. Respecto a la violencia contra la mujer a escala mundial, el 35% de las mujeres han experimentado alguna violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Cuando hablamos de situaciones de acoso, la estadística sube hasta el 75%. Menos del 40% de las mujeres experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. De hecho, tan solo el 10% acuden a ayudas oficiales de la policía. Con esto quiero decir que a lo mejor tendríamos que hacer un poco de reflexión sobre cómo de eficaces son este tipo de instrumentos. 15 millones de niñas, adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. Esto es una cosa que también me dio a pensar porque a raíz del ejercicio que hicimos en actitudes sobre nuestras propias experiencias, nuestra sexualidad, me di cuenta que, si no todas, la mayoría de las chicas que decidimos participar en ese foro habíamos accedido a prácticas sexuales
en las que no nos sentimos cómodas, en las que nos vimos forzadas y tal. Lo digo porque también pongamos un poco el foco en todas las consecuencias que tiene este sistema patriarcal. Abusos dentro de la Iglesia, por sorpresa, no hay ningún tipo de estadística o ningún tipo de dato sobre los abusos a mujeres, porque, como os comentaba antes, hay una opacidad bastante grande al respecto. Sí que es verdad que, por suerte, hay cada vez una estadística más fiel sobre los abusos a menores para poder tratar el problema, pero en el caso de mujeres, no. Bueno, como comentaba antes, una de las cosas que me preocupaba era que se pudiera plantear que estoy teniendo una perspectiva etnocentrista y que a lo mejor pues estoy haciendo una crítica o estoy compartiendo la historia de mujeres de otros países y que a lo mejor como que con eso se entiende que España no puede tener este tipo de problemáticas. Entonces, por eso he recopilado varios titulares de noticias que hemos vivido en los últimos años para que hagamos un poco de reflexión también sobre nuestro país. Si no lo visteis, este verano tuvimos, se difundió un vídeo donde 2 policías se dedicaban a insultar a una mujer trans de una forma bastante aberrante. No quiero decir que todas las personas españolas sean transfobas, pero sí que es verdad que hay una idea y unas creencias detrás. O sea, al final tenemos que reconocer nuestras limitaciones, tenemos que reconocer que al final hay prejuicios sobre estas cosas. Lo digo simplemente por el reflejo que tuvo, por la cantidad de opiniones que conllevó. Por suerte han detenido a este policía, lo suspendieron y tal, aunque es una respuesta que normalmente no se suele dar. Pero bueno, me gustaría que esto nos sirviera como para tener un poco de conciencia de lo que supone e intentar trabajar para conseguir una igualdad real. Pamela Valenciano, no sé si la conocéis, pero es una mujer maravillosa. Es una superviviente de violencia de género que se dedica a hacer activismo a través de un monólogo donde cuenta su experiencia y va compartiendo mogollón de espacios. La han denunciado 2 veces porque consideran que fomenta el odio, porque la verdad que los temas que trata ella, pues por lo que sea, tocan determinados egos. Entonces, pues la han denunciado en 2 ocasiones, ha recibido varias amenazas y el año pasado en Madrid le vetaron una de sus actuaciones en un espacio público porque consideraban que no era el contenido adecuado. No sé por qué, pero el Gobierno de Madrid no le parece bien, Pamela. Otro de los casos que quería destacar es el de La Manada, porque creo que fue una situación muy relevante dentro del feminismo y en España. Creo que fue algo que a todas nos removió muchísimo. A mí personalmente cuando vi la sentencia me enfadé, me sentí triste, o sea, fue como una mezcla de emociones, de frustración, de todo. Y creo que es importante que no se nos olvide que en este país hay un juez que vio un vídeo de una violación múltiple y lo consideró un jolgorio, ¿vale? Entonces creo que es importante tener conciencia sobre que las personas que nos juzgan son en su mayoría hombres y que pueden tener este tipo de idea detrás. Así que, pues nada, luchar un poco por cambiar esta perspectiva, si puede ser. Y luego, por último, quería compartir la figura de Yolanda Domínguez, que es una artista estupenda que hace unas performances muy guays. No sé si la conocéis, pero tiene performances muy conocidas. Una de ellas, no sé si conocéis el anuncio de Hola, soy tu menstruación, que hicieron hace años. Pues ella quiso darle una vuelta, es un ejemplo de las performances que hace. Ella quiso darle una vuelta a todo este concepto y entonces cogió a un chico que fue por distintas partes de España, se iba acercando a chicos y a chicas, se iba acercando a cualquier persona, le saluda, decía, hola, no me conoces, soy tu machismo. Y entonces, el vídeo la verdad que es impresionante, se ven muchas reacciones, se ve cómo la gente tiene resistencias, es muy interesante y hace más... es que hace campañas muy buenas. Os he dejado también ahí la página para que podáis verlo porque es estupenda. La he incluido aquí respecto a la censura artística y una de sus performances que hizo fue dentro de la Feria de Arco, de arte contemporáneo. Todas las mujeres artistas, que representan solo un 6% respecto al total, llevaron el típico icono de Google Maps de usted está aquí, para visibilizar que las mujeres también existen.
porque la realidad es que no hay una cuota, no se permite a las mujeres expresarse artísticamente. Solo hay que ver la cantidad de directoras de cine que hay, los proyectos que subvencionan. En el Museo del Prado solo hemos tenido una mujer que haya podido exponer. O sea, bueno, creo que es importante reflexionar sobre todos estos temas y que también hagamos un poco de conciencia sobre lo que se vive en nuestro propio país. Vale. Dicho esto, creo que lo más importante y la mayor reflexión que nos podemos llevar de la historia de estas mujeres, de estas estadísticas, bueno, de todo este rollo que estoy contando, es lo importante que es la interseccionalidad en el feminismo. Si no estáis familiarizados con el concepto, interseccionalidad es un concepto que acuñó Kimberly Bradshaw, Critchow, perdonadme, lo incluyó para explicar la situación de una mujer negra que fue doblemente discriminada. Ella fue a buscar un trabajo en el que la rechazaron y ella denunció porque consideraba que había habido discriminación. El juez decidió que no tenía la razón porque en el sitio donde buscaba trabajo había hombres negros trabajando y mujeres blancas también. Lo que ella quería decir con todo esto es que a ella no se le estaba aplicando la discriminación que realmente estaba viviendo, porque no es solo mujer ni es solo negra, es una mujer negra, por lo tanto en ella existía una interseccionalidad donde se juntaban ambas discriminaciones y era el motivo por el que no le estaban dando ese trabajo. Bueno, en base a esta situación, plantea que hay que tener en cuenta las distintas discriminaciones dentro de, por ejemplo, el feminismo, porque muchas veces luchamos planteando que las mujeres es un grupo homogéneo, que la discriminación que nos afecta a todas por igual, y no es cierto, hay que tener en cuenta los distintos tipos de feminismo que existen. Y con esto quiero expresar lo importante que es, dentro del feminismo no se puede estar en contra de la opresión de género y luego estar a favor de la opresión de clases. No se puede estar en contra de la opresión de género y estar a favor de la opresión de razas. No se puede estar en contra de la opresión de género y estar a favor de la opresión trans, ni a favor de la opresión del colectivo LGTBI. Es decir, el feminismo necesita que sea un movimiento anticapitalista, antirracista, transincluyente y que deje de ser heteronormativo y empiece a ser inclusivo. Entonces, bueno, creo que es importante reflexionar sobre la lucha que cada uno está llevando a cabo, qué resistencias puede tener, qué creencias o qué prejuicios para, bueno, trabajar esta interseccionalidad que creo que es importante. Como creo que no estoy del todo legitimada para hablar sobre este tema, me gustaría mostraros un vídeo que sí que se puede ver, de distintas mujeres que quieren compartir qué es para ellas esta interseccionalidad, digamos. No me siento incluida dentro del movimiento feminista porque no nos dan voz a escuchar nuestras luchas, a escuchar que nuestras luchas son diferentes a las de ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que como musulmana no me siento identificada dentro de ese grupo hegemónico porque ni siquiera consideran en muchos casos que pueda existir un feminismo islámico, un feminismo árabe, magrebí, sino que se nos excluye o únicamente se nos dice cómo debe ser nuestro feminismo. La mirada blanca eurocentrista de ciertas mujeres feministas o que se dicen feministas hacen que a mí se me margine y no pueda participar en determinados cursos, movimientos, talleres de sensibilización. El movimiento está fallando porque al final, mientras esas situaciones no se solucionen, el movimiento no va a avanzar porque no está cubriendo las necesidades de todas, y no solamente la de un grupo específico dentro del movimiento que homogeniza el movimiento, pero que no está abarcando a todas las mujeres. When I say intersectionality, I'm being quite literal. I'm referring to the idea that racism, sexism, classism, homophobia, they're like deep grooves in our society. They're like the axes that crisscross our culture. If you think of it as roads traveling north to south, east to west, and the traffic is the discrimination, the things that come rolling through. Some people live in intersections. The failure of movements, of interventions, of strategies of reform to deal with those marginalized cases of racism and sexism because they don't look familiar.
So it's political intersectionality, women being marginalized by the very movements that claim them. A mí me intersecciona ser árabo-magrebí, hija de inmigrantes y musulmana. Me intersecciona las relaciones sexoafectivas, la raza y la clase. A mí me intersecciona ser latina, ser transexual, ser migrante. Me intersecciona ser negra, latinoamericana y migrante. Hay luchas diferentes dentro del feminismo y es que además tiene que haberlas, porque cuando el feminismo plantea a todas las mujeres como una masa homogénea que tiene las mismas problemáticas, se olvida muchas veces de cuestiones como las razas que nos afectan a todas. Cada vez que el feminismo consigue logros muy concretos que solamente están afectando o están beneficiando a las mujeres blancas, se exponen como logros que se han conseguido para las mujeres. Uno de los ejemplos más concretos es el tema del sufragio. Se consiguió que las mujeres lograran votar, las mujeres negras todavía no votáramos, pero se expone como un gran hito feminista y como un hito para las mujeres. Entonces, ahí viene la pregunta que se hizo Sojourner Truth en su momento, que es, entonces, ¿yo no soy una mujer? ¿Y por qué dejaron de lado a las feministas hermanas negras? Porque aún las feministas negras estaban luchando por conseguir sus derechos, y sus derechos como persona. Y en ese momento el feminismo hegemónico pues luchaba por el derecho al voto de la mujer, solo mujer blanca, y de clase media, ¿no? A partir de ese momento es cuando se separa, por decirlo así, el feminismo hegemónico y empieza el feminismo negro. Dentro del movimiento feminista, nosotras como mujeres trans estamos presentes y siempre hemos estado presentes. Yo también como mujer transexual me he visto en la dificultad de encontrar el acceso a alquilar una habitación. He estado en situación de calle, me he visto orillada también a ejercer el trabajo sexual, porque son a veces las únicas vías que tenemos para poder subsistir y resistir en esta sociedad. La lucha de la comunidad del feminismo árabe o islámico, en muchos casos, sobre todo en Europa, es que se nos reconozca. Parece que el feminismo islámico también reivindica el hijab como una forma de identidad, por lo tanto no creo que debiese prescindir de él, porque es como una marca de identidad por la que sufrimos discriminación, pero que al final marca también qué somos y qué queremos ser. Durante la manifestación del 8M, durante la huelga, muchas mujeres hacen huelga, pero de repente mujeres racializadas que trabajan para ellas, que cuidan sus niños, que limpian sus casas, no hacen huelga. Y parece como que eso no importa. O sea, como que esa mujer tiene que seguir cumpliendo con su trabajo mientras tú, como mujer blanca, puedes asistir a la manifestación. En ocasiones la gente, como te lee, como latinoamericana e inmigrante, piensa que vas a limpiar su casa de gratis, piensa que vas a trabajar y que le vas a sacar los perros de gratis. ¿Por qué? Porque te leen como una mujer inmigrante latinoamericana, y el concepto que lamentablemente el grosso modo de la sociedad tiene aquí es que nosotras somos internas. Cuando escuchamos la noticia de las temporeras únicamente demostró lo que muchas de nosotras ya sabíamos, que a pesar de que se produzca una agresión física, verbal o institucional hacia una mujer, eso se puede doblegar, o sea, es como doble o triple cuando se suman más factores, como es el caso de las temporeras, que son migrantes, que son analfabetas, que están en una situación socioeconómica baja, es decir, son pobres. Y el que no se le diese tanta importancia a este caso como si se le ha dado a otros casos de agresiones machistas o agresiones violentas hacia la mujer, demostraba que vivimos en una institución que no solamente es machista, sino que además es racista. Mientras algunas ansían romper ese techo de cristal, otras mujeres están en el lodo de la sociedad, están en el estrato más bajo. El techo de cristal incluso no puede existir porque el 85% de las mujeres transexuales, incluyendo las españolas, están en paro. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de ello cuando ni siquiera tenemos la primer base, que es la necesaria para nuestro sustento y para nuestra visibilización y permanencia en esta sociedad? Si las mujeres racializadas, migrantes o no, tenemos una lista de 15, 20 prioridades, el techo de cristal no está incluido, por la sencilla razón de que las mujeres blancas o no racializadas, europeas, de frente al techo de cristal se ubican en una posición, digamos que están en el suelo. Nosotras no estamos ni siquiera en el suelo, estamos como en una serie de sótanos por debajo del suelo. A partir de la sororidad, de la hermandad entre nosotras, o sea, da igual
las interseccionalidades, pero cuando tú como mujer feminista estás abierta a la sororidad, puedes lograr muchas cosas y puedes sensibilizar a muchas personas. Pero si lejos de ello vas a utilizar todas estas interseccionalidades para irte apartando, muy difícilmente vamos a cambiar el mundo. A veces es como que solo podemos tener una identidad otra, o esta otra, y tener varias no cabe en lo normativo, por decirlo así. Y eso es un error, evidentemente. Y el momento de que cuando alguien está ejerciendo un poder sobre otra persona, soltar ese poder es muy duro y no van a querer hacerlo, ¿no? Entonces, la lucha continúa. Bueno, No me siento. Dicho esto, creo que la frase que más resume todo lo que quería transmitir es no ser una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Es importante que lo tengamos en cuenta para continuar con la lucha. Bueno, por último os dejo aquí un poco base la biografía, información me parece relevante y todas estas cosas que os he ido comentando a lo largo de la presentación. Os dejo también aquí mi correo, pero bueno, ahora mismo voy a dejar de compartir esta pantalla para poder veros y ya me podéis contar un poco todo lo que os ha surgido con la presentación, no sé si me habéis estado viendo, si no, tengo un poco de descontrol en ese sentido, perdonadme. Y nada, y que podamos hablar de lo que necesitéis. Y luego ya pues os comparto toda la información que queráis también. Ay, por favor, si es majísimo, estás haciendo genial. ¡Gracias! Totalmente de acuerdo con el comentario. No sé exactamente a qué comentario te refieres, pero gracias también. Nos vamos dejando por aquí el enlace. Ahora, vale. No hay ninguna pregunta, no hay... Hola. Hola Isa, no sé si se me oye. Sí, te oigo. ¿Qué tal, compi? Bueno, primero enhorabuena por la charla, que lo has hecho fenomenal, de verdad que sí. Y además súper interesante el tema. Ya sabes que estaba un poco agobiada, no sabía si llegaba, pero me ha encantado poder conectarme y me ha resultado súper interesante porque además he estado como hablando un montón de este tema en los últimos días a raíz de que el jueves fue el Día de la Mujer en la Ciencia. Entonces lo traje al hospital de día y he estado trabajando luego con los chicos, ¿no? Como ese papel, no tanto, ¿no? Desde la perspectiva que lo has hablado tú, que además no estoy ni de lejos tan puesta, pero sí que hablando mucho de esto, ¿no? Y lo amplié un poco al foco de por qué es necesario ¿no? dedicar un día a la mujer en la ciencia y la figura que ha tenido la mujer un poco en todo, ¿no? Y un poco a raíz de eso estuvimos trabajando con un libro de cuentos que no sé si conoceréis, que es el del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes. Sí, lo está muy chulo y bueno, pues estuvimos viendo casos y un caso que les chocó mucho y me he acordado viendo tu presentación es de una niña de Afganistán que nace en el año 96, o sea que es de nuestra generación total, ¿no? Y este es el caso de una niña que es rapera y que su familia la quiere vender para comprarle una mujer al hermano y luego quieren también comprarla a ella y fue algo que les chocó mucho a los pacientes porque es algo de nuestra generación y como que nos pensamos que esto es de otra época, ¿no? Y estaba escuchando tu charla y decía, jo, qué importante es darle visibilidad a todo esto y darnos cuenta de que hoy en día esto sigue pasando y sigue pasando muy cerquita de casa, ¿no? Y que tenemos muchas luchas todavía súper presentes y súper importantes que lidiar y sobre todo, ¿no? Me ha gustado mucho este último vídeo y esta reflexión, ¿no? de cómo la lucha tiene que ser generalizada, ¿no? No puedo luchar el feminismo sin luchar la libertad de las personas trans y creo que tiene que ser una lucha común, ¿no? O sea que, bueno, que me ha gustado un montón. Gracias. He descubierto un montón de cosas que no sabía
Y jolín, que me has generado un montón de ideas para seguir abordando el tema y de verdad que me parece súper importante visibilizar esto, o sea que te animo a que lleves esta charla a más espacios. Muchas gracias, mi chica. Nada, me ha encantado. Todos me has dicho. Muy bien. Que sí, a ver, yo lo más importante y lo que más quería destacar de todo esto es eso, que seamos conscientes de la realidad de otras mujeres, que al final una de las cosas que más miedo me daba era que pareciera como, bueno, pues ese punto que decía yo sobre el etnocentrismo y tal, y entender bueno, que al final no puedes valorar la lucha solo desde lo que tú consideras tu propia discriminación, sino que tienes que entender que hay muchas luchas, muchas mujeres y que, bueno, que si queremos ser al final feministas, si queremos luchar por esa igualdad, tenemos que tener en cuenta todas esas realidades. Así que nada, muchas gracias, Esther, eres divina. Y nada, no sé si dejar de compartir o tal, no sé si os estáis viendo, os incomoda, sí, ¿verdad? Es que lo estoy intentando, pero soy un poquito nula para estas cosas. No sé Creo cómo. que ahora no estás compartiendo, ¿no? Ah, gracias. Hola, Marina. Claro. Ahora te vemos. Gracias. Vale. Hola. Hola. Pues yo que también quería, cuando has hablado de lo del juicio de la manada, quería compartir también un poco, bueno, os animo a que veáis también el juicio del Tribunal Supremo, que está en YouTube. Y la verdad, o sea, yo cuando le vi, o sea, la verdad que la actuación de la fiscal es genial, en plan, me parece que le da un buen zasca a la defensa. Y bueno, también un poco me sorprendió y quería comentar también, ¿no? Ya que lo hemos sacado, los argumentos que utiliza la defensa, que son totalmente todo el rato el juicio sobre ella. Y además me gusta la reflexión que hace la fiscal porque dice, en un punto le dice, bueno señor, como que usted está hablando todo el rato de los hechos probados que se declararon probados en el primer juicio, en plan, como que no ha avanzado, o sea, ni siquiera en el proceso judicial, como que no estás, o sea, te estás yendo por donde no es, o sea, no tiene cabida ya lo que dices. Y bueno, en general, o sea, nada, recomendaros que lo veáis, que está muy bien, Bueno, porque ahí es cuando cambia la jurisprudencia, digamos. Luego, aparte de eso, no sé si lo sabéis, pero hicieron una obra de teatro que se llama Jauría, basada en este tema. Bueno, maravillosa, muy dura, pero bueno, creo que es necesario también verla porque, bueno, se empatiza mucho, que supongo que ya todas empaticéis de sobra con ella, pero bueno, se entiende porque es, o sea, la obra de teatro está basada exclusivamente en todas las declaraciones de ellos y es que es tan aberrante, o sea, lo entiendes y lo ves y, bueno, yo salí enfadada, la verdad, salí enfadada con una sensación terrible, pero bueno, es eso, que es empatizar un poco y es entender. Y muchísimas gracias por la sugerencia, yo ya me lo he apuntado, ya te contaré. Y bueno, espero que esto sea al final algo residual. Yo he sacado este tema en concreto para que nos demos cuenta de que al final esos jueces son los que tenemos, que al final son los que nos van a juzgar en este tipo de situaciones y que al final el sistema judicial, por desgracia, está muy masculinizado y que tenemos que tener en cuenta eso. Ojalá no mucho tiempo más, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Voy a mirar un poco el chat a ver qué estáis poniendo. Gracias. Gracias a todos. Sois súper majos. Bueno, no sé si queréis saber algo más. Os enseño un poco lo que era todo el contenido de la bibliografía o documentales que podáis ver. La historia de estas mujeres está basada sobre todo en el documental de Placer Femenino, que está ahora mismo disponible en Movistar, que no os ha dejado ver, pero bueno, es estupendo. Yo la verdad que he profundizado bastante más para esta charla. Respecto a la historia de Deborah Feldman, os recomiendo mucho más el libro que la serie, porque sí que es verdad que la serie siempre tiene un punto de ficción y se vienen un poco arriba. Y bueno, y el libro es bastante más contundente, cuenta sus reflexiones personales
y todo esto. Y bueno, y luego lo demás, todo lo que he ido contando. Yolanda Domínguez, todas sus performances son increíbles. Pamela Palenciano, supongo que la conocéis de sobra, pero si no, bueno, su actuación o su monólogo de No solo duelen los golpes es también bastante revelador. Y luego también os he dejado varias charlas sobre de estas mujeres y el proyecto que he llevado a cabo Leila Hassain y, bueno, y libros. El libro este que os he enseñado sobre el contexto de la India, que no es que me paguen, pero bueno, si lo compráis, el dinero va para el proyecto de empoderamiento de las mujeres, que está fenomenal. Y luego el cómic este de Igarashi sobre la obscenidad, que no sé si os ha dado tiempo a leer un poco la página justo que he puesto del cómic, pero la verdad que es muy graciosa. O sea, la tía lo parte. Y bueno, nada más. No sé si no queréis preguntar nada. Bueno, yo quería decirte gracias, y el objetivo que tú decías de visibilizar la lucha de algunas mujeres, conseguido absolutamente. Yo he aprendido mucho y bueno, nos ha recordado que la lucha, la violencia contra las mujeres es global y que la lucha también tiene que ser global y continuada. Y bueno, que hay mujeres potentes luchando, y yo creo que todo eso, bueno, nos lo has recordado y muchas cosas nuevas que nos has dado, con lo cual el objetivo yo creo que está más que conseguido. Yo estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido hoy contigo, ¿sabes? Así que nada. Y no solo eso de que la violencia es global, sino que también el castigo tan absoluto a la sexualidad de las mujeres en cualquier sitio por donde vaya. Y bueno, creo que nos lo has dejado claro, así es que ahora pues tenemos que seguir luchando, cada una en lo que pueda y donde pueda. Bueno, una de las cosas que era al final como muy común en la historia de todas las mujeres era la pornografía de base como educación sexual, la influencia de la religión y la figura de la mujer tan, bueno, segundo plano en muchos sentidos, que eso al final se repite de forma sistemática. Sabemos que hay un patriarcado y todo esto, pero bueno, que es que, bueno, que al final... Segundo plano o primer plano para castigarla. Cuando está en primer plano también es el castigo absoluto. Eso también. Pero bueno, que al final si nos vamos a dedicar, bueno, vosotras ya, pero nosotros que nos vamos a dedicar a sexología y todo eso, que la importancia que tiene la educación sexual para combatir un poco todas estas historias es importante. Es importante. Y nada, gracias. Os quería pedir un poco de feedback porque me he sentido, la verdad, que bastante atropellada. He sentido que he ido súper rápido. No sé si es porque yo me estoy viendo así o que realmente, bueno, me gustaría saber un poco vuestra opinión también a nivel técnico. ¿Cómo me habéis visto? A mí me ha encantado. Yo no te he visto atropellada, yo te he visto con una cadencia para que aprendiéramos. No, yo bien, me ha encantado. Me encanta esa sonrisa que tienes porque estás disfrutando, no, además de que es un tema dramático porque en el fondo es doloroso todo lo que es, pero bueno, con esa sonrisa se lleva mejor. Lo has hecho muy bien, para mí por lo menos lo has hecho muy bien, y con las cosillas de problemillas técnicos que ya habíamos empezado antes de... Pero que eso pone nerviosa a todo el mundo, pero a ti no se te nota, o sea que si estaba nerviosa lo has hecho. Vale, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí. No sé qué opinan tus compañeras. Nada, el chat, la verdad que no sé si parece que se ha metido mi familia a ver la charla porque todo el mundo me está diciendo cosas súper bonitas, o sea... Oye, eso es porque además de que somos tu familia sexpolera, es que tú lo has hecho bien, no te podemos decir otra cosa si lo has hecho bien. No, pero bueno, que lo agradezco al final todo ese aprendizaje y ya está, y era bueno pues mojarse y me encanta, la verdad que voy a subir con el guapo subido, o sea, me voy a ir aquí como súper contenta. Pues ya está. Así que nada, eso, pues si no tenéis más preguntas. Olga, yo creo que quiere contarnos algo. A ver. Olga. Vale, hola, ¿qué tal? No, yo solo te quería decirlo pues un poquito lo mismo, ¿no? Que ha sido súper dinámico, que ha sido, bueno, siendo un tema tan, pues eso, tan duro, lo has hecho súper bien y lo que te decían ellas también, pues con mucho contenido interesante, mucha fluidez y nada, felicidades. Es una Gracias. Crack. Eso Gracias. era. Muchas gracias.
De nada. Bueno, pues hasta aquí, más o menos. Bien, ¿no? Yo también me sumo a lo que ya te han dicho. De todas formas, como no sé si has visto en el chat, que hemos pasado un formulario ahí muy sencillito para que te den un feedback que te pasaremos pues, en estos días. Que muy bien, la dinámica ha sido buena, el tono de la voz te mantenía todo el rato en el discurso y buen PowerPoint y bien ilustrado, que también hace que mantenga la atención, que es importante muchas veces en estos talleres, en estas charlas, ¿no? El mantener la atención es difícil cuando no hay una presencialidad y ese contacto no tan... Entonces, bueno, pues enhorabuena, Isabel, a mí me ha encantado, he aprendido un montón, he tomado muchos apuntes. Bueno, pues que un placer crear estos espacios, ¿no? Y que podamos compartir y aprender y aportar. Y nada más, si os parece lo dejamos aquí. Pues te siguen dando, estoy leyendo el chat y te siguen dando la enhorabuena. Que bueno, como sabéis, dejaremos la charla grabada en YouTube, si os parece bien, y así pues no solamente la podemos compartir nosotras este espacio, sino también otras personas pues pueden aprender y crecer también con nosotras. Y que nada más, que nos vemos mañana, que tenemos otra charla de redes sociales, me parece que era redes sociales y comunicación. Sí, redes sociales y sexualidad, que se me ha ido la olla, y que nos vemos mañana a la misma hora, a las 6 aquí, y nada más. Que encantada de estar con vosotras otra vez. Muchas gracias. Hasta mañana. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.